Por el tema de la asistencia, les voy a pedir que dejen, como en la facu, digamos, nombre y apellido en el chat. Cualquier cosita, si hay personas que están juntas, avisen nomás y no hay problema, digamos. Y cualquier otra cosa, nada, nos pueden escribir por WhatsApp, por privado, sea por esta o por cualquier otro motivo que surja adelante con el tema del curso, cualquier otra cosa. Y nada, no les quito más tiempo, los ¿Me dejo puedo con el poner doctor junto? Escurra Sí. nomás. Para operación del programa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias en primer lugar a la agrupación por la invitación. Se terminó dando, la verdad, de la manera ideal para que a ustedes les sirva como curso para optativa. Así que, bueno, muchas gracias. La verdad que este es un curso de infectología, ¿no? Para futuros profesionales. Eh, pero a mí me toca la parte más área, si se quiere, que es necesariamente, si uno tiene que dar antibiótico, tenemos que hablar de los antibióticos. Y yo busqué, no sé si lo voy a lograr, eh, hacerlo lo más práctico posible. Pero como no es, en la parte que a mí me toca, no es hablar de una enfermedad infecciosa, sino de los antibióticos, bueno, lo tengo que hacer desde los antibióticos buscando la mayor aplicación posible, ¿sí? Repito, ojalá salga. Lo vamos a dividir en dos partes. Esta parte, si se quiere, es generalidades y utilizado por todos los médicos, que son los beta-lactámicos. Creo que vamos a llegar hasta poder completar todo. Y después, el encuentro siguiente, vamos a ver el resto de los antibióticos, sobre todo los de más uso ambulatorio. Y vamos a ver algo de la ley de resistencia antimicrobiana, que es muy importante, que está vigente en nuestro país. Bueno, y algunos conceptos generales, siempre con ese criterio, el criterio de que sea aplicable, ¿no? Eh, Voy entonces a compartir la pantalla. Si están de acuerdo, como es un poco largo, cualquier pregunta la dejamos para el final, vayan anotándose en un papelito y después lo vemos al final, así voy a tratar de que quede el mayor tiempo posible para esa parte, ¿sí? Bien. Ustedes me confirmarán si se ve. Se ve perfecto. Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces, el título que le pusimos fue Actualización y controversias en antibiótico-terapia. Le pusimos esto de nuevos antibióticos, pero no se asusten. Vamos a tratar de dar sobre todo los clásicos y que nos queden claros las recomendaciones de las indicaciones de los clásicos antibióticos. Esto me tocó hablar en un congreso de infectología pediátrica sobre, a mí en realidad el tema era tratamiento combinado, o sea, en qué situaciones usábamos más de un antibiótico. Entonces yo empecé de esta manera porque me parece que es la manera más, hasta si se quiere, obvia del uso de antibióticos, pero donde justamente se cometen algunos errores. Lo primero que tengo que pensar es si sabemos que los antibióticos son moléculas utilizadas fundamentalmente para tratar infecciones bacterianas. Entonces, lo primero que tengo que pensar es si el paciente tiene realmente una infección. Y a veces, no necesariamente fiebre es sinónimo de infección, y obviamente, menos aún, no necesariamente fiebre o infección es necesariamente infección bacteriana. Entonces, tengo que pensar, ¿este paciente tiene infección? Sí o no, y si se presume bacteriano, donde me pueden servir. ¿Cuál es la localización? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el síndrome? Esto que insistimos mucho desde tercer año. ¿Cuál es el síndrome a partir del cual yo digo, este paciente tiene una infección? En esa infección pueden estar involucradas bacterias y dónde está el sitio de localización, el sitio de cuidado, por ahí se utiliza también para ir pensando los patógenos que pueden estar involucrados. ¿Este paciente es un paciente sano o tiene alguna condición de riesgo? ¿Es un inmunocomprometido o tiene alguna condición que favorezca la posibilidad de asociación con infecciones bacterianas? ¿Cuál es la edad del paciente? No son los mismos los gérmenes de neumonía
del neonato que de la neumonía del adulto joven que de la neumonía del adulto mayor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, no solo por los agentes etiológicos, sino también por algunas características farmacocinéticas de distribución del medicamento, etcétera, en lo que respecta a la edad. ¿Es necesaria muestra de laboratorio? No todas las enfermedades infecciosas se confirman o se pueden confirmar, digamos, fácilmente o de manera accesible, pero si yo tengo la posibilidad de poder confirmarla, eso, como todos ustedes saben, nos da, es muy importante para poder confirmar, ponerle el rótulo definitivo de que esta es una enfermedad, una infección bacteriana y a cuál microorganismo, ¿sí? A través del cultivo, por ejemplo, o de las pruebas rápidas o de la biología molecular, y en el caso del cultivo, aparte, el antibiograma, ¿no? Que después me va a permitir adecuar el tratamiento. ¿Qué antibióticos tienen actividad con los patógenos involucrados? Entonces, decimos, tenemos todos estos requisitos. Bueno, ahora tengo varios antibióticos. ¿Cuál de estos utilizar? Entonces, bueno, esto es el ABC de la farmacoterapéutica en antibióticos, ¿no? Hay muchos antibióticos que tienen espectro para la familia Streptococcus, por ejemplo. Pero bueno, no voy a usar antibióticos de amplio espectro, ejemplo, los carbapenem. No lo voy a usar carbapenem para tratar una infección estreptocóxica si mi objetivo es tratar solamente la infección estreptocóxica, ¿sí? Entonces, de los gérmenes involucrados, ahora paso a donde nosotros vamos a poner el foco en la charla, que sería qué antibióticos tienen actividad contra los patógenos que yo estoy pensando que tiene probablemente mi paciente, ¿no? Y si puede tener o no infecciones monomicrobianas, o sea, un solo microorganismo, o que pueden estar involucrados más de una bacteria, o ya sea, por ejemplo, infecciones intraabdominales que pueda haber gérmenes aerobios y gérmenes anaerobios del tubo digestivo. Entonces, en esas situaciones, un ejemplo muy frecuente y característico son las infecciones intraabdominales, apendicitis, peritonitis, donde yo puedo tener más de un microorganismo, por lo tanto puedo requerir combinaciones de tratamiento, un antibiótico para determinado patógeno, otro antibiótico para otro patógeno. ¿Cuáles son las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas que hay que considerar? Ya sé, es aburrido, ya sé, UABP 1, 2 de injuria, tercer año, todos pataleamos, todo lo que empezamos con fármaco tuvimos que leer esto, pero bueno, algunas cosas son importantes recordar. No los voy a aburrir con esto, pero algunas cosas tenemos que repasar. ¿Qué porcentaje se requiere de que el tratamiento empírico inicial, esto también es un concepto que lo voy a decir varias veces, tratamiento empírico inicial sería el que yo comienzo sin tener la confirmación del microorganismo? Y no en todas las situaciones voy a tener que, voy a usar un término que por ahí no me gusta mucho como docente, pero le tengo que pegar al patógeno, ¿no? Entonces, en todas las situaciones voy a necesitar un tratamiento empírico con un 100%, porque bueno, si yo me lo planteo así y voy a usar en todas las enfermedades infecciosas, voy a usar antibióticos de amplio espectro y voy a combinar cosas de que lo que nosotros los infectólogos decimos la SIM-100, o sea, tener el 100% de los microorganismos, eso no es criterioso, es efectos adversos, es efectos colaterales después que lo vamos a mencionar. ¿Cuál es el tratamiento empírico inicial relacionado con esto y definitivo, que sería el documentado? De nuevo, tratamiento empírico inicial antes de tener el microorganismo. Tratamiento documentado o definitivo cuando yo tengo el germen en la mano, digamos. Sé que la infección urinaria de mi paciente es por Escherichia coli y idealmente es por Escherichia coli resistente a la cefalosporina de tercera generación. Entonces ya tengo, se me allanó el camino y tengo que elegir el tratamiento óptimo para ese paciente. Y después, consideraciones que siempre en todo medicamento tengo que tomar, que tener en cuenta si es alérgico, famosa alergia a la penicilina, qué interacciones si tiene otros medicamentos, cuál es la vía de administración
¿Cuál es el costo? ¿Voy a usar un medicamento caro cuando tengo uno más barato, tan igual de efectivo y que lo pueda tomar en la casa y que no quede internado, etcétera? ¿Cuál es la alteración en la flora y la presión selectiva en el medio ambiente que esto produce? Entonces, todo esto es lo que yo tengo en la cabeza, debería tener antes de indicar un tratamiento antibiótico. Entonces, dijimos que tengo que tener en cuenta los riesgos, tengo que tener en cuenta el huésped, y acá quiero detenerme un segundo para listar las urgencias infectológicas. No todas las enfermedades infecciosas son de urgencia para empezar el tratamiento ya, pero estas que tienen acá listadas sí. Meningitis bacteriana, obviamente todos conocen los riesgos que tiene de secuelas hasta de mortalidad si yo no inicio rápidamente el tratamiento. Meningitis bacteriana, esplenectomizados con fiebre, tienen alto riesgo de enfermedad por organismos capsulados, hemófilo, neumococo, meningococo. Si conozco que es un paciente esplenectomizado, tengo que actuar rápido. Neutropenia y fiebre. Es cierto que hay neutropenias de bajo riesgo y neutropenias de alto riesgo. Eso lo aprenden cuando en el manejo prácticamente del especialista en clínica médica o en pediatría, cuando tenemos un paciente oncohematológico con una leucemia, por ejemplo, que está con quimioterapia, se pone neutropénico y hace fiebre. Ojo, es una urgencia. Hay de bajo riesgo, pero tengo que justamente tener en cuenta esa clasificación para actuar rápidamente en el tratamiento. La endocarditis aguda y sobre todo la protésica precoz, las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas, la sepsis, es obvio, ¿sí? Pero bueno, por las dudas resaltarlo, la importancia que tiene, hasta se mide en horas la necesidad de empezar el tratamiento antibiótico. Las infecciones del sistema nervioso central extra meningitis bacteriana, como el absceso epidural, y la endoftalmitis, que es mucho menos frecuente, pero son todas estas las patologías que son urgencias y hay que empezar el tratamiento lo más pronto posible porque de ello depende la vida del paciente. Desde dónde se adquirió la infección también lo tengo que tener en cuenta. Y vamos a ver en una charla también conmigo más adelante en el curso, infecciones intrahospitalarias. Los patógenos pueden ser distintos, entonces tengo que tener claro si esto es un paciente que viene de la comunidad, que consulta estando en su casa, empieza con los síntomas y no tuvo contacto con el hospital, o aquel que sí tuvo contacto con el hospital, se fue de alta, qué sé yo, le operaron de una hernia y hace 3 días se fue de alta, ojo que puede haber adquirido, y hace fiebre, puede haber adquirido la infección en el hospital. Entonces tiene una consideración no necesariamente de gravedad, sino de consideración de otros microorganismos, analizar cuál es el foco de infección y cuáles son los patógenos involucrados. El uso previo de antibióticos, sobre todo por los riesgos de resistencia, vamos a hablar un ratito, pero lo más ameno posible sobre resistencia bacteriana porque es importante que lo conozcan. ¿Y qué información me pueden dar, esto desde microbiología, los métodos rápidos que hoy, como ustedes conocen, cada vez los usamos más? Están los métodos rápidos de coaglutinación, látex, etcétera, que eso pueden estar disponibles incluso en hospitales de baja complejidad, a la biología molecular, los paneles de sindrómicos de Feynman-Wright, por ejemplo, que hoy me dicen en una hora qué patógeno tiene la muestra de respiratoria o el líquido cefalorraquídeo del paciente que yo estoy estudiando. Tengo que ver, considerar las barreras biológicas que existen, el humor vítreo, la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, algunas características de materiales como son los huesos, las vegetaciones, los trombos, o sea, el sitio donde está ubicada la infección, tengo que tenerlo en cuenta muchas veces para la difusión en esos lugares de los medicamentos. Y reconocer desde el punto de vista clínico y muchas veces ayudado con el laboratorio básico, las infecciones potencialmente bacteriémicas, ¿sí?
Por ejemplo, si tengo un paciente con un absceso o tengo un paciente que tiene una prótesis, esa prótesis puede solamente darme síntomas o un catéter central, puede darme síntomas solamente de infección controlada o puede ser el foco a partir del cual se origina la bacteriemia. Entonces, muchas veces en estas situaciones, y eso lo vamos a ver un poquito también cuando veamos infección intrahospitalaria, muchas veces requiere no solo el tratamiento antibiótico, sino también el retiro, que a veces no se puede o se dificulta, el retiro de la prótesis, en este caso del catéter central, para el control de la enfermedad infecciosa. De lo que yo no voy a hablar, lamento comunicarles, si ustedes tenían esta expectativa, no vamos a hablar de dosis. Las dosis, nosotros hace 30 años no teníamos celulares, pero nos hacíamos una libretita de las dosis, en el caso mío de pediatría, cuál era la dosis de penicilina neonato, cuál es la dosis de penicilina. Hoy todo eso está, y eso uno lo puede poner en el bolsillo, en el celular, en cualquier lado. No vamos a hablar de dosis acá, porque primero que tenemos que considerar adulto, neonato, eh, lactante, entonces no vamos a hablar de dosis, pero existe, y lo que yo sí voy a tratar de ver con ustedes es repasar la actividad antimicrobiana de la dosis. La mayoría de las veces yo puedo tratar a los pacientes con un solo antibiótico, pero hay algunas veces que tengo que combinarlos, y algunos ejemplos yo ya le empecé a decir. Si tengo que aumentar el espectro antimicrobiano, si tengo que tratar aerobios, por un lado, en una misma infección, aerobios y anaerobios, por ahí voy a usar un antibiótico de espectro dirigido a aerobios y otro de espectro dirigido a anaerobios. Ejemplo, esquemas para apendicitis. Metronidazol, gentamicina. Metronidazol tiene espectro para anaerobios, gentamicina para los bacilos gram negativos aerobios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Gentamicina es una aminoglucosis, ¿sí? Entonces, metrogenta es un ejemplo. Ampicilina sulbactam es un ejemplo ahí sí, de monoterapia. Ceftriaxone metronidazol. Carbapenem se usan en peritonitis terciaria, por ejemplo. O sea, ampicilina, gentamicina, clindamicina, ampicilina, gentamicina, metronidazol. O sea, son todos esquemas combinados para tratar un espectro más amplio de gérmenes. A veces combinamos porque uno tiene efecto sinérgico, o sea, mejora el efecto de un antibiótico X, el agregado de otro, ¿sí? Acá ejemplo puede ser estreptococo beta hemolítico grupo B o estreptococo galactiae en la sepsis neonatal. Ampicilina gentamicina es mejor que ampicilina solo al inicio del tratamiento. Tiene efecto sinergístico, ¿sí? Cuando hay mayor efectividad en la combinación, esto hay ejemplos puntuales que la verdad que son los menos, pero que pueden ayudar a que el paciente evolucione mejor. Minimizar la toxicidad puede ser otra situación también un poco menos frecuente, o minimizar la resistencia, por ejemplo, combinar en infecciones por bacilos gram negativos en sangre, o sea, bacteriemias por bacilos gram negativos, el uso de una cefalosporina de tercera con un aminoglucósido para prevenir la producción de beta-lactamasa de espectro extendido. Esa puede ser una racionalidad para la combinación. Pero en realidad, como les digo, más frecuente se puede tratar muchas infecciones con un solo antibiótico. Acá algunos ejemplos de sinergia, solo para mencionarles el que les había dicho, Streptococcus galactiae, enterococo, algunas situaciones de estafilococo, no todas. Esto muchas veces se abusa de este concepto. Entonces, mi intención es que hoy lo conozcan, pero que sepan que muchas veces es la excusa para ponerle todo lo que pueda ponerle a un paciente, irme a acostar a dormir tranquilo, y en realidad estoy agregando costos, riesgos
uso de vías, etcétera, innecesario, ¿sí? Entonces, las combinaciones, para poner otros ejemplos, las polimicrobianas no son solo las intraabdominales, la enfermedad pélvica inflamatoria es otro ejemplo de infección polimicrobiana, algunas celulitis sinergística, o sea, celulitis grave, las que ustedes van a ver más frecuentemente en pediatría y también en adultos son las por estreptococopiógenes, por estafilococo aureus, no son esas las que requieren tratamiento combinado, pero en algunas situaciones, sobre todo las sinergísticas necrotizantes pueden requerir tratamiento combinado. En la terapia empírica inicial, por ejemplo, lo que les había dicho, el neutropénico febril, ceftriaxone más gentamicina o amicacina o ceftazidime más amicacina son terapéuticas empíricas iniciales en pacientes de riesgo, como son los neutropénicos, de combinación. Y de sinergismo, la endocarditis por Staphylococcus aureus en algunas circunstancias y la sepsis por enterococo. Después está el criterio para elegir la vía. Esto creo que es bastante sencillo. Si yo tengo una infección grave o el paciente no tiene tolerancia oral, y bueno, voy a elegir la vía endovenosa, pero si el paciente tiene una infección controlada, no grave, no es urgencia, digamos, que ya vimos el listado, y puedo hacer el manejo ambulatorio, utilizo la vía oral, evito ocupar una cama, evito el costo de una cama, evito el uso de la vía, puedo darle la oportunidad a otro paciente y lo puedo manejar ambulatorio. Un ejemplo muy, muy característico, a pesar de que es una entidad moderada, como la neumonía de la comunidad en niños, si yo tengo un paciente de 2 años que no requiere oxígeno, que tiene una neumonía, que puedo asegurarme el tratamiento por vía oral, las recomendaciones, los que han cursado pediatría saben que se puede usar amoxicilina por vía oral con los signos de alarma, todo lo que ustedes quieran, pero se puede hacer, está avalado el manejo ambulatorio. Entonces la severidad sería uno de los criterios para usar endovenoso en vez de usar la vía oral. La funcionalidad del tracto gastrointestinal, si tengo un paciente con vómito, por más que tenga una neumonía no complicada, si vomita, no voy a poder usar la amoxicilina oral, ¿sí? Entonces, cuando yo uso el antibiótico, debo tratar de elegir que tenga espectro dirigido, lo más dirigido posible, donde se haya demostrado la efectividad, que sea seguro y que sea el de menor costo posible. Volvemos al ejemplo de estreptococos. Tengo muchos antibióticos, voy a tratar de elegir el que cumpla estos requisitos para usar en el paciente que yo estoy viendo, ¿no? Después que yo indiqué el antibiótico, ¿cómo monitorizo si el paciente está evolucionando bien? En general es la clínica. O sea, si el paciente, yo tengo concienzudamente, me di cuenta que este paciente tiene una probable infección bacteriana, no estoy medicando una infección respiratoria viral, que es el error más frecuente, de ponerle antibiótico a una faringitis de un lactante, por ejemplo, donde la posibilidad de que haya streptocóxico es casi cero. Yo empiezo el tratamiento, por ejemplo, pienso que mi paciente tiene una faringitis estreptocóxica, ¿y cómo me voy a dar cuenta si responde? Y va a mejorar la fiebre, va a mejorar los signos de inflamación, poco, ¿sí? Lentamente, pero va a ir mejorando. Entonces, fundamentalmente es la clínica. A veces requiero monitoreo de laboratorio, pero el laboratorio también tiene una inespecificidad, sobre todo el laboratorio, los glóbulos blancos, por ejemplo. Sí me sirven más los reactantes de fase aguda en el manejo, por ejemplo, de infecciones osteoarticulares. Tengo una artritis, una osteomielitis, quiero ver cómo evoluciona, voy a ir haciéndole hemograma con eritrosedimentación, con proteína C reactiva y el descenso de esos parámetros, fundamentalmente de la proteína C reactiva y de la eritrosedimentación, son los que me van a permitir, por ejemplo, decir, che, empecé por vía endovenosa, pero el paciente ya está evolucionando bien, voy a poder completar el tratamiento por vía oral, lo que se llama el switch
endovenoso oral, ¿sí? Se lo voy a poder hacer si tengo una respuesta clínica. Eso por el lado de la respuesta. Y después por el lado de la seguridad, y tengo que conocer, no queda otra, conocer cuáles son los efectos adversos más importantes, más frecuentes, mejor dicho, de cada medicación para el estudio. Por ejemplo, tengo un paciente con una tuberculosis pulmonar. Puede estar en el hospital, la mayoría está en ambulatorio, ¿sí? Empecé con la triple asociación. Y conozco que la principal toxicidad es hepática, ni hablar si el paciente es un alcohólico que tiene tuberculosis, y bueno, voy a tener que chequear el hepatograma mucho más seguido que un paciente que no tiene patopatía previa y que tiene tuberculosis, pero está recibiendo más de un fármaco hepatotóxico, ¿sí? Después, si recibe tambutol, le tengo que ver la agudeza visual. Si recibe gentamicina, micacina, streptomicina, la principal toxicidad es nefrológica, también la ototoxicidad, pero la nefrológica, bueno, tengo un paciente que tiene un problema renal y le estoy dando fármacos nefrotóxicos y necesariamente lo voy a tener que chequear, ¿sí? El otro tema, el otro gran tema es cuánto tiempo. Y para esto hay guías de cuánto tiempo tengo que darle a un paciente que tiene bacteriemia por Staphylococcus aureus. ¿Cuánto tiempo le tengo que dar a un paciente que tiene una osteoartritis por neumococo? ¿Cuánto tiempo? O sea, hay guías de orientación, pero también tenemos que saber que somos médicos y las guías son orientadoras. Después yo tengo que individualizar a mi paciente. Si mi paciente tiene una osteomielitis por Staphylococcus aureus, pero al tercer día tiene mejoría de los parámetros, se le fue la fiebre, empezó a movilizar el miembro, no tengo necesidad de dejarlo 6 semanas o 4 semanas internado. Se puede ir a la semana, se puede ir a los 10 días, se puede ir a los 14 días. Cada paciente va a requerir un manejo individualizado de acuerdo a su evolución, de acuerdo a cuál sea el microorganismo, de acuerdo a cuán efectivo fue mi tratamiento empírico inicial, cómo respondió clínicamente y en el laboratorio, ¿sí? Y hay una tendencia a acortar los tratamientos. De hecho, yo la semana que viene tengo que hablar en el Congreso de la Sociedad de Infectología en Buenos Aires sobre tratamientos acortados en niños, ¿sí? Entonces, es realmente importante saber en qué situaciones yo puedo hacer más cortos los tratamientos, porque eso tiene muchos beneficios, beneficios para el paciente y beneficios también para la ecología del lugar donde está el paciente. Eso a veces por ahí es difícil de entender, pero creo por ahí darles algunas ideas de prácticas de en qué puede verse perjudicado otro paciente si el de al lado tiene, se lo dejó más tiempo porque me olvidé o porque tuve miedo de mandarlo a la casa, etcétera. ¿Cuánto puede perjudicar incluso a los contactos de ese paciente? Los tipos de indicaciones de tratamiento antibiótico pueden ser preventivos o terapéuticos, o sea, puedo hacer profilaxis o tratamiento. Profilaxis, eso sí lo vamos a ver, bueno, no me acuerdo si lo vemos ahora o la semana o el próximo encuentro, pero puede ser médica, algunas situaciones, por ejemplo, tengo una meningitis meningocócica y los contactos tienen 300 a 500 veces más riesgo de tener una meningitis meningocócica. Entonces tengo que darle profilaxis con rifampicina, con ceftriaxone o con ciprofloxacina a los contactos de un paciente que yo diagnostiqué meningitis meningocócica. Eso se llama profilaxis médica. Hay muchas. Está la profilaxis para la infección urinaria recurrente, está la profilaxis para el esplenectomizado, está la profilaxis para el que tuvo fiebre reumática, etc. Eso se llama profilaxis médica. Después de la profilaxis quirúrgica, otro capítulo, donde se hace cualquier cosa. Profilaxis es profilaxis, no es tratamiento. Entonces, la recomendación, la guía de profilaxis quirúrgica de
eh, cualquiera, a ver, de apendicitis es previo al ingreso del paciente al quirófano, no 20 días antes, tiene que ser previo, y después va a estar relacionado a lo que encuentre en el acto quirúrgico. Justo empecé con una cirugía que no es limpia, pero bueno, mejor busquemos una cirugía limpia. La cirugía de columna, por ejemplo, ¿sí? Se le hace incluso debe ser en la inducción anestésica y después vos va tercer día, ¿y por qué está todavía con el antibiótico? ¿Tiene alguna infección? No, no, lo que pasa que hemos visto nada, digamos. Profilaxis es profilaxis. Si tu paciente no está infectado, chau la profilaxis, se retira, ya cumplió su criterio, su sentido, ¿sí? Pero eso es todo un capítulo donde en los hospitales tenemos que tener una norma de cuál es la profilaxis quirúrgica y hacerla respetar y cumplir, ¿sí? Y después lo que ya vimos antes, la terapia empírica y la terapia documentada, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la prescripción de antibióticos? Miren todo el listado. Algunos ya lo fui diciendo. Tratar la faringitis del lactante. Pone los pocos pelos que tengo, punta así. ¿Por qué le diste amoxicilina al paciente que tiene la gargantita roja y tiene 5 meses? Querido, ¿cuál es el riesgo de faringitis estreptocóxica en un lactante de 5 meses? Ninguna. Entonces, ¿para qué le pusiste la amoxicilina? Que no le retiras la amoxicilina porque no tiene ningún criterio, ¿sí? Se medica mucho, mucho las bronquiolitis, aunque no lo crean, las infecciones, los catarros de veras superiores, etc. Y no solamente en pediatría. Yo porque es lo que más conozco, pero en adultos también. El tratamiento de colonizaciones. Muchas veces tenemos pacientes internados que le hice un hisopado para ver si está colonizado y para manejo, también lo vamos a ver cuando veamos infección intrahospitalaria, y lo quiero tratar, pero está colonizado, no está infectado. Entonces, si está colonizado, no requiere tratamiento antibiótico, requiere medidas para evitar la diseminación de la colonización, pero no para tratar. Bueno, a veces se trata. El síndrome febril prolongado o la fiebre de origen desconocido o usar antibióticos de prueba. Puche, hace varios días que está con fiebre. ¿Y cuál es tu diagnóstico? No, no sé. Bueno, pero en un síndrome febril prolongado, indicamos en general antibióticos cuando la mayoría de las causas son virales de evolución tórpida o prolongada, o una enfermedad reumatológica, o una enfermedad, o sea, otras causas no infecciosas. Entonces, no, es un error muchas veces que se prueba con un ciclo de antibióticos. ¿Cuál es el sentido? No lo sé. Dosis inadecuada, ¿sí? O sea, por eso, bueno, yo dije que no voy a hablar de dosis, pero tenemos que conocer cuál es la dosis para el neonato, cuál es la dosis para el adulto, cuál es la dosis para el niño. Sobreutilizar lo que les comenté antes, la combinación de antibióticos. No le tomé los cultivos cuando se los debería haber tomado porque eso me permite después adecuar el tratamiento y dirigir el espectro, dirigir el tratamiento a la bacteria de mi paciente. Falla en reducir el espectro y ahí uno dice, ¿para qué le hiciste el cultivo si no le vas a dar bola al cultivo? Te creció neumococo, ¿por qué seguís tratando neumococo y Staphylococcus si tiene neumococo? Y no, porque me parece, pero tenés documentado el neumococo, entonces estamos el tratamiento al neumococo con todo lo que puede implicar, puede ser resistente a penicilina, puede ser resistente a cefalotopenia tercera, raro que puede ser. Entonces, a veces no se desescala, no se baja el espectro, a pesar de que tenés el patógeno diagnosticado. La profilaxis quirúrgica, lo que le decía recién, prolongada, o pasa muy seguido, le pusiste la profilaxis, me olvidé, lo hago después de la cirugía. Bueno, pero no era esa la idea. La idea era en el momento de la inducción, en el momento de la incisión, que vos tengas buenos niveles de droga en sangre, no después. Después ya fue.
ya pasó la decisión, ¿sí? La sobreutilización de administración parenteral, esto a veces es cultural, digamos, pero o quizás le suena exagerado, pero a veces por miedo internamos al paciente y usamos una vía parenteral pudiendo evitarse. Y la no monitorear los efectos adversos más frecuentes de los antibióticos. Esos son los errores más frecuentes. Bueno, ahora vamos al grano, a lo fiero, digamos. A hablar de los antibióticos. Se clasifican con de todas estas maneras, ustedes también ya conocen. Yo voy a focalizar mucho en el espectro de acción y algunos comentarios para que a ustedes les quede claro qué fármacos son bacteriostáticos y qué fármacos son bactericidas. Siempre es importante esto, no siempre, pero en una infección grave, y a mí dame un fármaco bactericida, no me dé un bacteriostático que yo tenga que demorar la respuesta, ¿sí? Eh, Como yo siempre digo, a la suegra le damos bacteriostático. A mí denme bactericida, algo que mate rápidamente la bacteria, sobre todo en cuadros graves, ¿no? Hay clasificaciones, de varias clasificaciones. La farmacodinámica, si actúan sobre la pared o sobre la membrana, sobre la síntesis proteica o sobre la síntesis lipídica, etc. Sobre la pared, los betalactámicos, los glucopéptidos, por ejemplo, vancomicina, una droga que no vamos a ver hoy, pero que sí, seguro la vamos a ver en el próximo encuentro. La fosfomicina actúan sobre la pared de las bacterias. Sobre la síntesis proteica, sobre el ribosoma 30S, 50S, eso ahora yo no lo voy a dar tanta jerarquía, son todos estos, los macrólidos, los aminoglucósidos, las lincosamidas como la clindamicina, las tetraciclinas, ¿sí? Son sobre la síntesis proteica. Sobre la membrana, los polipéptidos y los lipopéptidos, menos frecuentemente usados, sobre todo son más del uso en la internación. Y sobre la síntesis de ADN, la rifampicina, las quinolonas, los nitrofuranos, la nitrofurantoína es una de esas drogas, y la mupirocina, que es usado más como tratamiento local. Y sobre la síntesis de ácido fólico, la trimetoprim, que la usamos en su enorme mayoría en la práctica médica como combinada con la sulfa, ¿sí? Trimetoprim, sulfametoxazol, nombre comercial Bactrim, es uno de esos ejemplos muy utilizados. Después tenemos, con respecto al espectro, se actúan sobre las bacterias gram negativas o sobre las gram positivas. Por eso la importancia de la comunicación con el laboratorio para qué le dio en el gram. Che, ¿me podés contar qué viste en el gram? ¿Viste cocos positivos? ¿Viste cocos negativos? ¿Qué te parece? ¿Es diplococo gram positivo? Probable neumo. ¿Es diplococo gram negativo? Probable Neisseria meningitidis. Sí, eso es muy importante. Recuerden, meningitis bacteriana, una urgencia infectológica, o sea que esa información puede ser sumamente importante para identificar el patógeno rápidamente antes de que crezca en el cultivo. Acá para mostrarles los bactericidas, por ejemplo, beta-lactámicos, vancomicina, voy a nombrar los más comunes, aminoglucósidos y quinolonas, y bacteriostáticos, los macrólidos, las tetraciclinas y la clindamicina, ¿sí? Recordar eso, sobre todo para bacteriemia, por ejemplo, por Staphylococcus aureus. Beta-lactámico o vancomicina son bactericidas. En cambio, clindamicina, que muchas veces se usa, es bacteriostático. Entonces, en algunas situaciones me alcanza, sí, me alcanza y hasta me sobra. Pero en situaciones donde el paciente está con clínica de bacteriemia, no. Hay, desde el punto de vista farmacodinámico, a ver, explicarle lo más sencillo este cuadro. Hay antibióticos que actúan por concentración, o sea, mientras más rápida sea la curva de ascenso de la concentración por arriba de la concentración inhibitoria mínima, o sea, lo que necesita rápidamente para inactivar el microorganismo, mientras más rápido lo superen y más alto lo superen, son los antibióticos concentración dependiente, ¿sí?
tienen que superar rápidamente más de 8 a 10 veces la concentración inhibitoria mínima de ese microorganismo para ese antibiótico después de una dosis. Y los ejemplos son los aminoglucósidos, para que se acuerden, las polimixinas como el colistin y la anfotericina B, que es un antifúngico que no vamos a hablar hoy, ¿no? Pero esos son concentración dependiente. Después, la gran mayoría de los más comunes son tiempo dependiente, o sea, cuánto tiempo están. Esta sería la SIM, no sé si alcanzan a ver. Esta es la SIM, esta línea de, de puntos es la concentración inhibitoria mínima. Cuanto más tiempo estén por arriba de la SIM, ¿sí? No alcanzan este pico grande como lo de la concentración, concentración dependiente, pero cuanto más tiempo estén por arriba de la SIM, si ese tiempo es al menos 4 veces por encima de la SIM, y especialmente en el 40% del intervalo entre dos dosis, eso es el ejemplo más importante para entender los betalactamas. Y es uno de los motivos por el cual en algún momento se dijo, che, la amoxicilina la estamos dando cada 8 horas, ¿no la podemos dar cada 12? Obviamente a cualquiera de ustedes le debe haber pasado, a mí también. No es lo mismo tomar un antibiótico cada 8 que ni hablar cada 6, te olvidás del 50%, te tenés que levantar a las 6 de la mañana, te tenés que acostar a las 12 de la noche, acordarte de las 4 dosis, prácticamente imposible acordarse. En cambio, cada 12 horas es mucho más fácil. Entonces, como se vio que entre una dosis, si yo le aumentaba la concentración al comprimido y lo daba después a las 12 horas en vez de a las 8, se vio que se mantenía. En ese tiempo se seguía manteniendo más de 40% del intervalo entre esas dos dosis cada 12 horas, se seguía manteniendo la concentración de 4 veces por encima de la SIM. Entonces, es uno de los usos. El otro uso es cuando hago, eso es más del hospital, cuando hago, dejo más tiempo la infusión de un medicamento y se vio que se mantiene más tiempo de la SIM. Eso para infecciones graves o por patógenos complejos, ¿no? Resistentes. Y después hay un tercer grupo que combina, son concentración y tiempo dependiente, que dependen de esto tan odioso de leer y de entender, que es el área bajo la curva de la concentración, y que si se da por encima de la SIM, se habla de área bajo la curva sobre la SIM. Y ahí están los macrólidos, las quinolonas, los glucopéptidos, etc. ¿Por qué puede fracasar un tratamiento antibiótico? Bueno, creo que se lo pueden imaginar por varios motivos, o porque no tenía una infección bacteriana, pero acá vamos a focalizarnos que sí tenía una infección bacteriana, sí estaba adecuadamente tratado y no mejora. Lo más frecuente de ver, que tenemos que tener en cuenta, es que puede haber lugares donde hay acúmulo de pus, donde la actividad del antibiótico disminuye. Paradójicamente, uno dice, hay pus, hay bacteria, es el lugar de los antibióticos. Y no, en el medio ácido de la colección purulenta, el antibiótico no logra difundir. Entonces, uno le explica así fácilmente, llega hasta los bordes, pero no llega dentro. Entonces ahí que tiene que venir el señor cirujano a drenar. Entonces ahí nos dicen, ustedes los clínicos solo mantienen y nosotros los cirujanos curamos. Y a veces tienen razón. O sea, acá, si no drenas el absceso, y probablemente el paciente no mejore solo con antibiótico. Aún con el antibiótico adecuado, con la vía de administración adecuada, requiere o el drenaje del absceso, o el retiro de la prótesis, lo que decíamos hoy del catéter, o el cuerpo extraño, ¿sí? Eso va a hacer que persista la infección a pesar de que el antibiótico está bien indicado. Que el paciente no me colabore
tenga alteración de la defensa del huésped, entonces el antibiótico no hace todo, digamos. Requiere de la respuesta inmune del huésped para su resolución. Infecciones en sitios protegidos, como decíamos, las barreras, ¿sí? A veces, por ejemplo, en infecciones del sistema nervioso central, donde tengo un catéter, como puede ser una derivación ventrículo-peritoneal, a veces se indica, muy de vez en cuando, pero se indica medicación directamente en el ventrículo porque tengo una barrera ahí que me impide la difusión óptima del antibiótico en esa barrera. Que haya desarrollado resistencia intratratamiento, esto hay determinadas situaciones ya conocidas donde uno dice, che, ojo, que si no mejora puede la Klebsiella pneumoniae que vos estás tratando puede haberse hecho resistente a el beta-lactámico que vos estás usando, ¿sí? O la sobreinfección. Por ejemplo, esto es muy común en infecciones bacterianas, que se sobreinfecte con una infección micótica, ¿sí? El uso de antibióticos amplio espectro, determinados huéspedes tienen riesgo de que sobre una infección bacteriana aparezca una infección micótica. Los mecanismos de excreción son conocidos, los aminoglucósidos, la vancomicina, secretan por riñón y por lo tanto tienen riesgo de toxicidad renal. Entonces tengo que controlar el funcionamiento renal porque puedo tener efectos adversos ahí. Y hepático, los macrólidos, la clindamicina y los fármacos antituberculosos que seguro ustedes conocen como la isoniazida y la rifampicina. Esto es un grafiquito muy simpático para explicarles brevemente una cosa. Dijimos que los beta-lactámicos, la cefalotina, recuerden que es una cefalosporina de primera generación, ya la vamos a revisar en un ratito, es bactericida. Y la vancomicina también es bactericida. Pero ¿cuál es la diferencia? Va a depender de qué Staphylococcus aureus yo esté tratando. Si yo estoy tratando un Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, o sea, igual, sensible a la cefalosporina o sensible a la oxacilina, nosotros en el país no tenemos oxacilina para darle a los pacientes. Lo reemplazamos por la cefalosporina de primera generación. Si vos tenés un Staphylococcus aureus sensible a meticilina, es una Ferrari, es mucho más bactericida el beta-lactámico cefalosporina. La vancomicina aparece de más espectro porque la usamos para Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero es mucho menos bactericida para el meticilino sensible. O sea, la droga de elección para el meticilino resistente, porque no puedo usar el beta-lactámico porque es resistente, es la vancomicina. Pero si lo veo desde el meticilino sensible, es mucho más bactericida. Esto sale de unas pruebas que hace muchos años se dejaron de utilizar, que se podían hacer en el laboratorio, que era la curva de muerte. O sea, se iba enfrentando concentraciones del antibiótico con la cepa del paciente y se iba viendo con qué velocidad se iba produciendo la muerte. Eso hace bastante que ya no se utiliza porque son reemplazados por métodos automatizados mucho más útiles en la actualidad. Resistencia antibiótica. No se me depriman, no desfallezcan. Voy a tratar de ser piola con esto, porque tenemos que hablar un poquito para que entiendan algunas cosas. Entonces, ¿qué es resistencia? Es la capacidad de un microorganismo de sobrevivir, viéndolo del microorganismo, en presencia de un antimicrobiano. O sea, está el antimicrobiano y el microorganismo no muere, sino que sobrevive. Esa resistencia puede ser natural, o sea, no se creó ese antibiótico para matar a ese microorganismo. Entonces no le des ese, porque naturalmente es resistente, o sea, no muere, ya se estudió y se vio que vos le podés dar lo que vos quieras, pero que naturalmente, per se, eso no le va a hacer nada, ¿sí? Y eso a veces los médicos nos olvidamos. ¿Y dónde lo aprendemos? Y cuando vemos fármacos, ¿sí? Pero naturalmente no va a andar porque naturalmente es resistente, ¿sí? O sea, tiene una base genética que hace que tenga genes de resistencia en su composición
que inactiven inmediatamente ese antibiótico, ¿sí? La resistencia adquirida es que se transmite a ese patógeno por distintos mecanismos el gen para que se defienda frente al antibiótico. Puede ser por mutación, puede ser por transformación, puede ser por conjugación o puede ser por transducción. No voy a entrar en detalle de esto porque no viene al caso, pero son mecanismos que las bacterias desarrollan para defenderse frente al antibiótico que uno le pone en contacto. Son sus mecanismos de defensa. Entonces, algunos ejemplos de naturales, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, un bacilo gram negativo no fermentador, no es una enterobacteria, es un bacilo gram negativo no fermentador, generalmente productor de patología hospitalaria, pero también puede producir en la comunidad, por ejemplo, en un paciente con fibrosis quística. Es naturalmente resistente a la trimetoprima sulfa, entonces no le des trimetoprima sulfa si vos querés tratar una Pseudomonas aeruginosa, porque no va a andar nunca por más que vos quieras. Y adquirida, por ejemplo, son los hemófilos influenza, que si bien, como seguramente muchos saben, vemos menos, aunque se siguen viendo, yo tengo que saber si son productores de beta-lactamasas. ¿Beta-lactamasas qué son? Es fácil, son las enzimas que quieren inactivar los beta-lactámicos, ¿sí? Entonces, si el Haemophilus influenza produce beta-lactamasas, va a inactivar a la ampicilina. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Y ampicilina con inhibidor de beta-lactamasa, amoxicilina clavulánico, ampicilina surfactant o una cefalosporina, ¿sí? Después, a su vez, esa resistencia puede ser intermedia o puede ser absoluta. Esto tampoco los quiero enloquecer mucho con esto, pero hay puntos de corte. Entonces, en el antibiograma me dicen, tiene una SIM a penicilina de 16. Eso es absoluta, de alto nivel. O sea, no te sirve para tratar la endocarditis por estreptococo con penicilina. Vas a tener que usar otra cosa, ¿sí? Esos son útiles no en todas las infecciones, en algunas infecciones, sobre todo graves, es importante conocer ese valor y en eso es de mucha ayuda, obviamente, la comunicación con el microbiólogo. Y una cosa que se dice mucho y que realmente es cierto, yo tengo que conocer en mi lugar de trabajo cuáles son los patrones de resistencia más importantes. Entonces, no hace falta más que una vez por año el laboratorio de bacteriología comunica a todo el personal médico cómo anda la resistencia en general, ¿no? Después cada uno averigua a su paciente y se monitoriza de esa manera más dinámica, pero los patrones de resistencia locales te sirven para decir, mira, en mi comunidad, los pacientes que consultan por infección urinaria recurrente y la cefalexina nos da alta resistencia. Entonces, preguntá si hubo infección urinaria previa y tu tratamiento empírico inicial, trata de evitar usar cefalexina. Usá otra droga, de última después podés pasarle a vía oral con cefalexina una vez que tengas el antiviral. Miren esto qué lindo. Dibujitos para explicar algunas cosas, mecanismos de resistencia. El antibiótico se une a un sitio blanco. Lo puedo hacer a través de una porina, que sería, como el nombre lo dice, un poro por el que atraviesa la membrana y llega al sitio blanco. Ahora, ¿qué pasa si ese poro es impermeable? Si ese poro es impermeable, tiene el antibiótico y vuelve. O sea, no se puede unir al sitio de acción, ¿sí? Al sitio blanco. Después puede pasar que haya eflujo, o sea, que haya bombas que no existe la impermeabilidad. El antibiótico entra, pero hay algo que lo expulsa, ¿sí? Que lo saca para afuera. Entonces, de nuevo, eso se llama eflujo, bombas de flujo, son mecanismos de resistencia para que el antibiótico no llegue al sitio de acción. Después está la inactivación. La inactivación puede venir de afuera, o sea, puede desde afuera evitar directamente que trate de ingresar al sitio blanco. Le puede cambiar la cerradura, o sea, le cambió la forma de la cerradura,
Entonces viene el antibiótico y no se puede unir porque le cambiaron la llave, digamos. Espero que a ustedes no les haya pasado alguna vez que le hayan cambiado la cerradura, chao, fuiste, te quedaste afuera, ya no puedes meter la llave. Bueno, acá pasa lo mismo, la bacteria se defendió cambiando el sitio blanco. Y después que haya una alternativa al sitio blanco que aparezca en la estructura y que por lo tanto impida eh, la unión. Eso sería bien de mecanismo de acción. Y después está la producción de las enzimas, que eso es, creo que muy conocido, lo que hablábamos hace un ratito, las beta-lactamasas van a hacer que los beta-lactámicos se inactivan. Las carbapenemasas van a inactivar los carbapenem, ¿sí? Las penicilinasas son beta-lactamasas para las penicilinas, ¿sí? Y este gráfico es para mostrarles que el mal uso de antibióticos origina riesgo, lo que decía al principio, cómo explicárselo fácil, algo que es complejo en realidad. Si yo uso de más el antibiótico, ese paciente se puede colonizar con gérmenes resistentes. A través de las manos del personal lo puedo llevar a otro paciente, por eso la importancia del lavado de manos. Esto lo vamos a volver a ver en infecciones hospitalarias. Ese paciente a su vez que estuvo internado, a lo mejor se fue, pero reingresa, entonces va en el reingreso, va a llevar a la comunidad en un momento y va a volver a traer al hospital la colonización por germen resistente. Entonces, la estadía hospitalaria, el mal manejo de las medidas de prevención, el mal lavado de manos, pero, desde nuestro lado, y por eso el interés de verlo hoy, el mal uso o el sobreuso o dejarle más tiempo a un antibiótico de espectro va a hacer que todo eso yo lo esté provocando y por lo tanto me altere la ecología de ese paciente y como ese paciente está en una sala, me altera la ecología de la sala. Entonces, eso estoy seguro que la gran mayoría de los médicos no es consciente. Dice, no, déjale, hoy es viernes, ¿para qué le vamos a cambiar? Déjale hasta el lunes. Bueno, entendé que sábado, domingo y lunes, si eso fue de más, no fue gratuito. O le puede producir efecto adverso, o se le infiltró la vía, le tuviste que poner otra vía, origina costos, origina resistencia en el paciente y por lo tanto riesgo de transmisión a otros también. Lo que se llama el daño colateral, ¿sí? O sea, es los efectos adversos ecológicos de la antibiótico terapia. Selecciono microorganismos resistentes, los pacientes se colonizan o se infectan después, primero se colonizan, se pueden secundariamente infectar por gérmenes multiresistentes y esto pasa, acá tienen algunos ejemplos. Usé mucha cefalosporina de tercera generación, me aparecen las clepsilas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, o sea, beta-lactamasas que inactivan la cefalosporina. O me aparecen otros microorganismos, Clostridium difficile, Acinetobacter resistente a beta-lactámicos. Lo mismo, usé quinolona, me aparecen Staphylococcus aureus meticilino resistente por el uso inadecuado de quinolonas, o los bacilos gram negativos que sobreusé las quinolonas, se volvieron resistentes a las quinolonas, entonces se me imposibilita usar un grupo muy importante de antibióticos. Bien, vamos entonces a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos saben que son una familia de microorganismos que básicamente tiene tres grandes grupos, cuatro, digamos. Las penicilinas, las cefalosporinas, el astrionam, que es un monobactámico, y los carbapenems. Tienen una misma estructura y de acuerdo al cambio en esa estructura se originan las distintas familias. Dijimos que son bactericidas y que son tiempo dependientes, ¿se acuerdan? Más de 4 veces por encima de la SIM. O sea, no le des una dosis grande inicial, porque eso es para los fármacos concentración dependiente. Esto es tiempo dependiente, ¿sí?
Son sustancias ácidas con pobre absorción por vía oral, excepto las que se usan por vía oral, que ahora lo vamos a ver, como por ejemplo el penoral, la cefuroxoral, la cefalexina, etc. Tienen vida media corta, excepto la ceftriaxona, y tienen una unión de albúmina bastante alta. El tiempo por encima de la SIM es su mecanismo de acción y se puede hacer infusión prolongada y esto es muy utilizado en infecciones intrahospitalarias. En general son fármacos bastante seguros. La precaución más importante es la alergia, pero con esto también hay un sobrediagnóstico. Hay muchos pacientes catalogados como alergia a la penicilina que en realidad no son alérgicos a la penicilina, alguna vez se brotaron por el uso de algún derivado de la penicilina y que se les impide el uso por esta circunstancia para toda la vida de eh, un fármaco tan útil como es la penicilina. Entonces, esto hay que ser muy cauto en catalogar a los pacientes. Por eso muchas veces es importante el interrogatorio específico, dirigido. Y por supuesto, si el antecedente, a mí, todo ocurra, no me den una penicilina si yo hice un shock anafiláctico por penicilina. Excepto que me quieran eliminar de la faz de la Tierra, no me den a mí penicilina si fue realmente una anafilaxia, ¿no? Sí, porque capaz que a alguno de ustedes se le cruza por la cabeza, este le voy a agarrar y le voy a dar. Y yo te estoy diciendo, Quizá, yo soy el... Claro, ojo, ojo si con usted eso. bochó alguno, quizá. Claro, ojo, sí, bueno, ahí, sea lo que Dios quiere, qué sé yo. La vida me llevará. Ojalá me toque alguno que haya tenido alguna buena relación conmigo y que no desee eliminarme, ¿no? Son en general hidrofílicas, se distribuyen muy bien por todos los tejidos. Eh, no penetran en los fagocitos, para eso hay otros grupos de antibióticos para determinadas circunstancias, ¿no? Donde eso es importante. Atraviesan la barrera placentaria, se excretan con la leche e no ingresan solos al líquido cefalorraquídeo, pero sí con las meninges inflamadas y no todos los beta-lactantes. Ejemplos más conocidos, ceftriaxones, ceftazidime, los carbapenem, son los que ingresan muy bien, especialmente cuando hay meningitis bacteriana. Tienen vida media corta, excepto ceftriaxona, excepto ertapenem, que es un carbapenem que puede usarse incluso por vía intramuscular, incluso, como también ustedes conocen, ceftriaxones, se puede hasta usar ambulatorio, ¿no? Y de esa manera evitar la internación. En general tienen baja toxicidad, se eliminan por filtración glomerular y estos son. Vamos a ver lo más importante. No podemos no hablar de las penicilinas naturales porque tienen todavía implicancia. Esta es la clasificación de las penicilinas. ¿Cómo no vamos a hablar de las aminopenicilinas? ¿Quién no tiene en su bolsillo una amoxicilina, una ampicilina, etcétera? ¿Sí? Las resistentes a penicilinasa, porque la historia es que lo primero que apareció la penicilina, lo primero que apareció la resistencia a la penicilina, ¿no? Mientras más penicilina empezó a usar el ser humano y las bacterias empezaron a defender, entonces aparecieron los estafilococos resistentes a penicilina. Y hoy día, como yo siempre digo, dale a tu suegra una penicilina para un estafilococo aureus, porque hay 95% de resistencia. No le des directamente, no le des ese fármaco, ¿no? Esos son los más importantes. Entonces, las penicilinas naturales, voy a resaltar las cosas más importantes que hay que acordarse. Estreptococo, ¿sí? Estreptococo beta hemolítico grupo A. Es la droga de elección para faringitis estreptocóxica. También para neumonía estreptocóxica. Nosotros hemos tenido, seguramente escucharon, enfermedad invasiva por estreptococo piógenes y hemos tenido neumonía por estreptococo piógenes. La droga de elección es penicilina, ¿sí? La sífilis, Treponema pallidum, sensible exquisitamente a la penicilina, es la droga de elección. Neisseria meningitidis también,
Lo que pasa es que cuando empezamos el tratamiento de una urgencia infectológica, como la meningitis bacteriana, no sabemos si es meningococo, si es hemófilus, si es neumococo, entonces usamos cefalosporina de tercera generación porque es la que tiene espectro para los tres, ¿no? Algunos bacilos positivos y anaerobios. Entonces, fundamentalmente, no me olvido, faringitis y neumonía estreptocóxica, la sífilis y neurosífilis, la leptospirosis también, y la meningitis meningocóxica cuando tengo identificado el Neisseria meningitidis. Y lo mismo, lo que te contaba de la enfermedad invasiva por estreptococo, el shock tóxico estreptocóxico y la fascitis necrotizante, que por supuesto requiere el cirujano al lado, drenando, 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 y eso puede significar que el paciente sobrevive o no. Aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. Ampicilina por vía oral o por vía endovenosa, mucho más rica de gusto y más accesible la amoxicilina que la ampicilina por vía oral. Pero hay lugares todavía donde se consigue gratis la ampicilina y se puede utilizar. Espectro, lo que tienen a la izquierda, neumococo, pero tengo que saber que sea sensible a la penicilina, la gran mayoría lo son, a una enfermedad invasiva, el enterococo, el piógenes, ¿sí? Los hemófilos beta-lactamasas negativos, los gonococos beta-lactamasas negativos, puede ser sensible a la salmonella, la shigella, el proteus, la Escherichia coli, ¿sí? Pueden ser sensibles, pero por ejemplo, seguramente se acuerdan, espero que sí, que se acuerdan del taller de diarrea que vimos en cuarto año de Shigella, salmonella, pueden ser sensibles, pero en la epidemiología nuestra, la gran mayoría no lo son. Entonces, si yo tengo que usar de entrada, y todavía no sé si es Shigella o salmonella, en general, como vimos en el taller, no usamos aminopenicilinas para tratar una disentería donde todavía no tengo el germen, porque es muy alta la probabilidad que sean resistentes. Entonces, uso de aminopenicilinas, amoxicilina o ampicilina, infecciones respiratorias altas y bajas, ya dijimos, otitis media, por ejemplo. Faringitis, si bien faringitis puedo usar penicilina natural, del grupo anterior, amoxicilina está avalado también para su uso. Neumonía de la comunidad niños, por vía endovenosa ampicilina, por vía oral amoxicilina. Las revoluciones del EPOC, ojo que puede haber beta-lactamasas, pero pueden ser sensibles. Las meningitis y las sepsis neonatales por Streptococcus galactiae, tratamiento de elección, ampicilina, como dijimos antes, con gentamicina al principio. La infección urinaria por Escherichia coli no la usaría para el inicio del tratamiento, pero sí para bajar el espectro si la de mi paciente es sensible a amoxicilina. El Helicobacter pylori se trata con aminopenicilinas, junto con los inhibidores de la bomba de protones, etc. Entonces, ¿qué buscó, qué se trató de resolver cuando vimos que las aminopenicilinas eran inhibidas por las beta-lactamasas? Y se encontraron productos que en sí mismos no tienen valor terapéutico por sí mismos solo, pero que unidos a la aminopenicilina inactivan o inhiben las beta-lactamasas. Entonces son estas drogas de combinación, pero en un solo fármaco, que son los aminopenicilinas con inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, amoxicilina clavulánico, ampicilina surfactant, son ejemplos de este grupo de fármacos. A los que se les suma, conservan el espectro de las aminopenicilinas más los gérmenes que pueden producir beta-lactamasa. Entonces, el hemófilus beta-lactamasa positivo que no pude tratar con la aminopenicilina, lo puedo tratar con el inhibidor. Y también tienen espectro para anaerobios. Esto es muy interesante porque es como más importante para algunas patologías frecuentes. Entonces,
puedo usar ampicilina sulbactam como tratamiento empírico inicial de apendicitis. Nosotros nos estamos volviendo medio reticentes, pero se sigue utilizando. Se usa en el Hospital Garrahan. Nosotros antes usábamos combinado y ahora usamos ampicilina sulbactam para una apendicitis en pediatría. Infecciones respiratorias altas y bajas, simples o complicadas. Acá hay un sobreuso que mamita querida. O sea, en las guías sigue apareciendo tratamiento empírico inicial de otitis media, de sinusitis, aminopenicilina. Bueno, hay muchos que saltean directamente la aminopenicilina y usan la amoxicilina clavulánico. Son drogas de segunda línea en las guías, no de primera línea, basado en la sensibilidad y resistencia de los neumococos de las otitis medias de Argentina, ¿sí? Otro uso son en mordeduras de animales, y eso está bien, es correcto, es mejor usar amoxicilina clavulánico, por ejemplo, como profilaxis después de una mordedura de perro o una mordedura de gato, ¿sí? Las infecciones urinarias pueden ser sensibles a inhibidores de beta-lactamasas, hay otras drogas, y las infecciones de piel y partes blandas donde haya piógenes y anaerobios, por el espectro solo anaerobio, va a ser mejor el inhibidor de beta-lactamasa que la aminopenicilina sola. Otro ejemplo de unión es la piperacilina tazobactam. Esto lo menciono rápido porque es un antibiótico fundamentalmente de uso hospitalario, porque es una de las opciones para tratar Pseudomonas aeruginosa, entonces la usamos en las infecciones intrahospitalarias y también tiene un gran espectro para bacilos gram negativos productores de beta-lactamasas. Entonces lo usamos en infecciones graves asociadas al cuidado de la salud, todas las que ven ahí, quemados, por ejemplo, donde puede haber Pseudomonas aeruginosa, y también en neutropénico febril. Las reacciones adversas las dijimos, son pocas, son bastante bien tolerados y tienen un espectro que va desde una erupción leve maculopapular a el angioedema y la anafilaxia, que son los verdaderos alérgicos a las penicilinas. Y como opciones, solamente un breve comentario, la desensibilización es usada, por ejemplo, en embarazadas con sífilis, donde está claramente demostrado que el que previene la transmisión al bebé para que no tenga sífilis congénita es si yo trato a la madre con sífilis, ¿sí? Si le doy penicilina de depósito, penicilina benzatínica, usando la penicilina prevengo mejor la sífilis congénita, entonces voy a tratar de desensibilizar, esto tiene que serse hecho en un medio controlado, en un hospital, con un alergista, con medios de tratamiento rápido para una reacción alérgica grave, y se la va enfrentando a la persona a dosis crecientes de penicilina para tratar de utilizar el mejor fármaco que lo prevenga. Estos son, bueno, es muy frecuente y todos conocen la intolerancia oral, las náuseas, los vómitos, la diarrea. La diarrea es más frecuente en los inhibidores de beta-lactamasa que en la aminopenicilina, pero seguramente alguna vez han tomado y puede haberles producido diarrea una aminopenicilina, ¿sí? En general no son diarreas graves. Después están los efectos relacionados con las drogas por vía endovenosa, la flebitis, la reacción inflamatoria en el sitio de inyección, etc. Cefalosporinas. Las cefalosporinas son beta-lactámicos también y se clasifican en generación. Son drogas bactericidas. Actúan sobre el mismo lugar de las penicilinas, la proteína ligadora de penicilina. Entonces, no se puede, no usen una penicilina más una cefalosporina, ¿sí? Son muy pocas las situaciones y son transitorias donde usamos
dos beta-lactámicos juntos, ¿sí? A medida que me alejo en generaciones, la primera generación, mejor espectro, no es que no tengan espectro, mejor espectro para gran positivo, las de primera generación, menos espectro para gran positivo, las de tercera, pero lo tienen. De hecho, usamos neumococo, meningococo, sí, bueno, meningococo es gran negativo, pero gran positivo usamos cefalosporina tercera para meningitis, ¿sí? Entonces, tienen más espectro, pero no pierden espectro contra el otro grupo al revés desde los gram negativos, ¿no? La mayoría son por vía endovenosa, algunas, como ya dijimos, la ceftriaxona también por vía intramuscular, se distribuyen excelentemente en los tejidos y en los líquidos corporales, se deben ajustar a función renal, sobre todo a actines de creatinina muy bajo, porque la mayoría se excretan por vía urinaria. Primera generación. Yo cada vez reduzco más lo que quiero que se acuerden. Por frecuencia, quiero que se acuerden cefalotina o cefazolina, son los nombres parecidos, pero hay lugares que tienen más cefazolina o cefalotina. Depende de detalles, de costo, pero que no son muy diferentes los costos, de accesibilidad, pero son igual, son lo mismo. Cefalexina y cefadroxilo, porque están en todos los centros de salud, son las drogas más baratas y fáciles de administrar como para los usos de primera generación. Entonces, fundamentalmente, dijimos, mejor espectro para coco positivo, lo que me toca acordar es estáfilo, ¿sí? Estafilococo aureus, pero meticilino sensible. Neumococo también me sirve. Piógenes también me sirve, pero es mejor la penicilina oral, ¿sí? Si le das cefalosporina de primera generación, y tiene espectro para Piógenes también, pero de elección para una faringitis estreptocóxica es espectro mucho más dirigido, más barato, incluso la penicilina natural. Hemófilus influenza, Moraxella, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, que no produzcan beta-lactamasa, ¿sí? No sirven para enterococo y no sirven para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces la usamos para infecciones del sistema por Staphylococcus aureus meticilino sensible, excepto sistema nervioso central, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Pueden ser alternativas a penicilina, estreptococo, como dijimos recién, excepto enterococo. Me sirven para los infectivos, por ejemplo, infecciones de piel y partes blandas, donde no haya Staphylococcus aureus. Yo no estoy sospechando de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Son la droga de mucho mayor uso y también de sobreuso, como les expliqué, en antibiótico profilaxis prequirúrgica. Y son excelentes, muy buenas para completar vía oral cuando tengo ya, empecé por vía endovenosa y el microorganismo es sensible a la cefalosporina de primera generación. Las de segunda generación, solo quiero que se acuerden dos, cefuroxime y cefoxitina. Pero la verdad es que hoy, por un tema de costos, han sido pasadas por encima por la cefalosporina de tercera generación, que en su momento eran muy caras, entonces estas eran una opción intermedia entre las cefalosporinas de primera y de tercera. Pero hoy en día la verdad que los costos son mucho más bajos, entonces hasta es difícil conseguir hoy día cefalosporina de segunda generación. De cefoxitina porque es una cefalosporina que tiene efecto para anaerobios, entonces es usada para también tratamiento de infecciones intraabdominales. Y nosotros la usábamos para cuando teníamos gérmenes productores de beta-lactamasas en infecciones respiratorias, en celulitis de cara, porque era una patología donde se veía muy frecuentemente hemófilus influenza, productor de beta-lactamasas, y lo que les explicaba recién de las infecciones intraabdominales por la cefoxitina. Cefalosporina tercera generación, como yo siempre digo, no sé cefalosporina tercera generación, me pongo un kiosco, me dedico a las plantas, o sea,
es como una cosa que tengo que conocer sí o sí, sí o sí, por la importancia que tienen. También sufren abuso de uso, pero las cefaloporinas de tercera generación son drogas muy nobles, muy importantes en muchas patologías graves. Para despejar un poco acá el camino, ceftriaxona y cefotaxime igual, lo mismo. La única diferencia, cefotaxime es solo endovenoso, ceftriaxone intramuscular y endovenoso. Ceftazidime y cefoperazona, pero especialmente ceftazidime es mucho más frecuentemente utilizada y tenida en el vademecum, son drogas antiseudomona. Entonces, específicamente deberían ser usadas cuando yo quiero tratar infecciones en las que puede estar involucrada Pseudomonas aeruginosa. Tiene mayor actividad, como dijimos, para los bacilos gram negativos que la cefalosporina de primera y segunda generación. Entonces me acuerdo de esas tres: ceftazidime, cefotaxime y ceftriaxone. Ceftriaxone y cefotaxime igual, ceftazidime antipseudomona. Y de las vía oral, la única que quiero que se acuerden es cefixime, porque es la única que en general conseguimos en nuestro medio. Bastante cara, es droga por vía oral, pero bastante cara, entonces bueno, pero puede ser útil para el pasaje a la vía oral. ¿Cuáles son la utilidad? Meningitis, ya dijimos, porque tiene espectro para bacilo negativo, para neumo, para meningo y para hemófilos. En manejo ambulatorio de infecciones severas, porque se puede dar por vía intramuscular, esto es ceftriaxona. En terapia empírica inicial ya lo mencioné, bajo riesgo, ceftriaxona más gentamicina, alto riesgo, ceftazidime más gentamicina. Para gonococo, ¿sí? Por la alta producción de beta-lactamasa, es una de las opciones. Y después esto, bueno, para hacer honor un poco al título de que son los nuevos antibióticos, hay nuevas cefalosporinas que algunos las llaman de quinta generación o en realidad lo correcto sería que son de tercera generación con inhibidor de beta-lactamasa. Entonces está el Savicefta o ceftazidime avibactam y el ceftolozano tazobactam, el nombre comercial es Cerbaxa, fundamentalmente para infección intrahospitalaria por patógenos multiresistentes. Las de cuarta generación tienen mejor espectro para Pseudomonas aeruginosa, o sea, serían el equivalente a ceftazidime, pero con un espectro mayor para otros bacilos gram negativos, y la que se consigue en general es cefepime. Efectos adversos muy parecidos a lo que ya vimos de los beta-lactámicos. Pueden tener reacción cruzada con, en un 5%, puede haber reacción cruzada de alergia a penicilina y alergia a cefalosporina. Astreonam, 2 palabras, es un monobactámico, hay que usarlo con otras drogas combinadas, en general no lo usamos como monoterapia. Y tiene, no, ¿por qué? Porque no me sirven para ni anaerobios ni para gram positivos, a diferencia de la cefalosporina, que como dijimos, mantenían el espectro para los gram positivos. Y sobre todo no lo usamos como monoterapia en infecciones graves. Bien, para terminar, ya deben estar hartos, no ven la hora que yo me calle, ya me voy a callar. 2 palabras porque son, es cierto que son antibióticos usados en internación, pero bueno, como médicos tenemos que conocerlo. En algún momento ustedes van a poder acceder a ver pacientes internados y van a ver, o ya están viendo, que muchos están con estos antibióticos. Los carbapenem son beta-lactámicos. La droga madre es el imipenem, que tiene algunos problemas, sobre todo en la difusión en el sistema nervioso central, que es mejor el meropenem, pero son las drogas más conocidas de este grupo. Los otros son el ertapenem y el doripenem. Quiero que se acuerden imipenem y meropenem, por lo menos, ¿sí?
Hay algunas diferencias, obviamente, por algo existen las otras, tienen algunas diferencias de espectro, tienen, y se pueden hacer en infusiones prolongadas y eso hoy en día es útil para algunas infecciones de difícil tratamiento. Este es el gráfico para explicar eso. Son concentración dependiente, o sea que si yo extiendo la dosis, puedo hacer que esté más tiempo por encima de la cima, ¿sí? Nada, es una utilidad para algunas infecciones que antes se dificultaba su manejo. De muy amplio espectro. Gran positivo, aerobio y anaerobio. Gran negativo, aerobio y anaerobio. Prácticamente tenemos que hablar de lo que no tiene espectro. O sea, no me sirven para estafilococo aureus meticilino resistente, para enterococo vancomicina resistente, para pseudomonas hepacia y para estenotrofomona maltophilia. O sea, para todo. Son de muy amplio espectro, pero hay que tener en cuenta lo que no, para lo que no tiene espectro. Entonces sirven para todo lo que sean infecciones por estos microorganismos. Sepsis, en general intrahospitalaria, no voy a usar sepsis de la comunidad, no voy a usar los carbapenem, como droga de segunda elección en neutropénicos febriles, en las infecciones polimicrobianas por el espectro paranaerobio, etc. Acá algunas diferencias, te lo paso rápido porque es demasiado fino la diferencia entre unos carbapenem y otros. No asociamos, son betalactámicos, no asociamos los carbapenem con las cefalosporinas, por ejemplo. Estamos superponiendo espectro y aparte hasta podemos dificultar la unión al sitio de acción, ¿sí? Producen, las bacterias ya se hicieron cancheras en poder producir resistencia a los carbapenem, entonces son las famosas KPC, Klebsiella, productora de carbapenemasa, o sea, enzimas que inactivan los carbapenem. Hoy un problema de, de la medicina hospitalaria. El ertapenem hay que acordarse porque puede ser de uso intramuscular, eh, y eso sirve para, si queremos externar a un paciente. Me acuerdo que una vez internamos una nena que cumplía justo 15 años, tenía una infección polimicrobiana, una peritonitis, muy rebelde al tratamiento, tuvo que llevarla varias veces al quirófano, y cuando ya se la pudo controlar, justo era el cumpleaños de 15, entonces bueno, le dimos 3 o 4 días de ertapenem para que hiciera inyectable, pudiera pasar sus 15 años en la casa, y después volvió 2 o 3 días y se fue de alta. O sea, hay que acordarse porque es muy útil para eso, para administración intramuscular de infecciones graves. Bien, son las dosis. Nada más. Son nefrotóxicos, o sea, hay que controlar clearance de creatinina. En general son bien tolerados y obviamente no hay que usar. Todo el tiempo uno debe plantearse, che, está con meropenem, ¿cuánto tiempo le vas a hacer? No se lo podemos suspender, ¿qué estamos tratando? O sea, todo eso es parte del ejercicio que todos los médicos tenemos que hacer, por más que el paciente evolucione bien, o con más razón si evoluciona mal, ¿por qué tiene este tratamiento? ¿Para qué lo tiene? ¿Qué estamos tratando? Debe ser una pregunta frecuente para hacernos como profesional, ¿sí? Bueno, dejamos acá. Deben estar cansados, muy largo. Pero bueno, preguntas, el que se anime por acá, el que escriba, no hay problema. Yo, profe, tengo una. Dijo Dale. en los errores del uso, digamos, de antibióticos, era Sí. una de las cosas era tipo en paciente colonizado con microorganismos. ¿Sería, por ejemplo, el paciente con ITU recurrente o en qué caso? No lo entiendo. Mira, sí, capaz que lo dije muy rápido. Esto es porque a veces, quizás te va a quedar más claro cuando hablemos de infección intrahospitalaria.
A veces vos encontrás cultivos, vos podés estudiar, querer saber si tu paciente está colonizado. Colonizado no es sinónimo de que está infectado, pero querés saber si tu paciente tiene riesgo porque tiene, por ejemplo, la materia fecal tiene un bacilo gram negativo multiresistente. Entonces vos le haces el hisopado como parte del estudio de un brote, suponete, o para saber si los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, porque tuviste un paciente que no anduvo bien o que pudiste confirmar que tuvo una infección grave por un patógeno multiresistente, a veces haces lo que se llama cultivos de vigilancia y le haces un cultivo de materia fecal y te encontrás que a lo mejor el paciente que está al lado tiene ese microorganismo. Yo lo que quise decir es que tenga ese microorganismo no significa que ese paciente tenga que recibir el antibiótico. Entonces, un error es tratar un colonizante, el paciente que estaba al lado del que hizo la infección generalizada, que vos se lo pediste como parte de un estudio de tu situación epidemiológica y vos le das el antibiótico. Ese sería el error. Tratar un colonizado, o sea, un microorganismo que encontraste, pero que en realidad no era el que estaba causando la infección de tu paciente. Ok, ¿Se gracias. entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Qué sé yo, lo que quieran? Muy Por buena ahí la clase, profe. Bueno, me alegro mucho. Mucha información, por ahí tiene que decantar, pero bueno, a lo mejor o no se animan ahora o se les ocurrió después y quieren preguntarlo, por supuesto lo preguntan en la charla que viene. Si hay algo no se entendió o necesariamente tenía que mostrarle los grupos, necesariamente porque hay de distintos años acá en la concurrencia, o sea que algunas cosas tenemos que refrescarlas, algunas cosas las tienen más frescas de lo que están viendo ahora. Entonces, hacer esto con casos clínicos, por supuesto que es mucho más lindo, pero es imposible de abarcar todos los antibióticos, o la mayoría de ellos, tenemos que ver varios casos clínicos. Y para ver varios casos clínicos tenemos que ver también cómo llegamos al tratamiento, ¿no? Por eso acá directamente fuimos a ver cómo lo usamos cuando lo tenemos que usar. ¿Mm? Y aparte porque después van a ver infecciones frecuentes en uno de los encuentros, van a ver conmigo infecciones hospitalarias, entonces vamos a usar parte de este conocimiento también en los próximos encuentros, ¿sí? Pero vos siempre haces que yo deje de estar triste cuando estoy triste. ¿Cómo hago? Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Posibilidad, hay 0% probabilidad que... Bueno, espero que les haya servido. Seguimos la segunda parte la próxima. Si tienen alguna pregunta que surge después, incluso si quieren hacérsela llegar a los chicos de la agrupación y que después ellos me la pasen para la próxima, a lo mejor no se animan ahora o no se les ocurre ahora, ningún problema, ellos me la pasan y lo charlamos al encuentro que viene. Sí, Gracias, profe. Bueno, buenas noches para todos, que anden bien. Nos vemos, bueno, profe. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Muchas profe. gracias. 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 Chao. Chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias. A ustedes. Hola, Gustavo. Bien, ¿salió todo bien? Todo excelente. Todo excelente, todo excelente. La verdad que estuve ahí escuchando un poco. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias No, por favor. por participar. Estamos en contacto para dentro de 15 días, entonces. Dale, Excelente, dale, Gustavo. tal cual. Yo viste lo que le dije al final, les dije que si
si tienen alguna pregunta y que se las pasen a ustedes y después ustedes me las mandan y Bien, bien, lo bien, bien. charlamos la próxima. Ningún problema. Ningún problema. Chao, hasta luego. Bueno, buenas noches. Gracias, Igualmente. Nos vemos, que anden bien. Adiós.